Hola a todos, en este vídeo, como sugiere el título, vamos a dar nuestra primera clase de geometría plana. Se trata de una clase introductoria en la que sentaremos las bases de esta disciplina. Comenzaremos dando una breve definición de geometría y viendo cómo y dónde surgió esta ciencia, además de realizar un breve repaso histórico. A continuación, veremos los elementos fundamentales con los que vamos a trabajar en geometría plana, como son el punto, la recta, la circunferencia, etc. Y por último, presentaremos los postulados de Euclides, para a partir de ellos realizar una serie de trazados básicos o fundamentales que van a ser el punto de partida de todas las construcciones que vamos a realizar posteriormente. Comenzamos viendo qué se entiende por geometría. ¿Qué es la geometría? Una definición formal nos dice que la geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de la forma de los objetos individuales, de las relaciones espaciales entre varios objetos y de las propiedades del espacio que los rodea. Además, por geometría plana entendemos la parte de la geometría que se dedica al estudio de objetos contenidos en un plano, es decir, de objetos de dos dimensiones. Si nos vamos a la etimología de la palabra, geometría viene del latín y a su vez del griego. Es una palabra compuesta por geo y metría, que literalmente significa medida de la tierra. Esto ya nos da una pista de cómo nació la geometría. La geometría surgió en Egipto y Mesopotamia, y los primeros indicios que tenemos de ello datan de aproximadamente el año 3100 a.C. Estas dos civilizaciones antiguas ya habían empezado a elaborar reglas y técnicas matemáticas que les resultaban útiles. Por poner dos ejemplos, utilizaban la geometría para el cálculo de las áreas de tierras o para la construcción de edificios. A partir del siglo VI a.C., los griegos recopilaron y ampliaron todos estos conocimientos prácticos y a partir de ahí generalizaron la ciencia abstracta que hoy conocemos como geometría. Alrededor del año 300 a.C., el geómetra griego Euclides recopiló todos estos conocimientos en la colección de libros titulada Los Elementos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los elementos de Euclides son la Biblia de la geometría. En el libro se parte de 5 postulados. Un postulado es una afirmación que se supone evidente y que no requiere una demostración. A partir de estos 5 postulados o axiomas se prueban varios cientos de teoremas, utilizando la lógica deductiva. Por tanto, podemos decir que los elementos de Euclides son el paradigma del método axiomático deductivo. Los conocimientos geométricos contenidos en los elementos de Euclides permanecieron invariables durante cerca de 2000 años. Hasta que el filósofo y matemático francés René Descartes introdujo en el siglo XVII la geometría cartesiana o geometría analítica. La geometría analítica, como imagino que ya sabréis, se basa en la utilización de métodos algebraicos y ecuaciones para el estudio de los problemas geométricos. Es decir, consiste en aplicar las matemáticas a la geometría. Contemporáneo con Descartes, el matemático e ingeniero también francés, Girard Desargues, inició la geometría proyectiva, que formalizó el estudio de la perspectiva y del resto de sistemas de representación. Más recientes son, hablamos ya de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la geometría descriptiva inventada por el matemático francés Gaspard Monge y la geometría diferencial debida al matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Posteriormente han surgido diferentes ramas de la geometría, como pueden ser la geometría topológica, la geometría fractal, la geometría algebraica o diferentes geometrías no euclídeas. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en geometría plana? Pues nos vamos a quedar con Euclides y sus contemporáneos, es decir, solo vamos a estudiar la geometría euclídea. Cualquier trazado que seamos capaces de deducir empleando el razonamiento lógico a partir de los 5 postulados de Euclides lo denominaremos trazado geométrico. Como ejemplos de trazados geométricos tenemos la construcción de paralelas o de perpendiculares
a una recta, o la construcción de un polígono regular de 5 lados. Y como ejemplos de trazados no geométricos, tenemos que es geométricamente imposible dividir un ángulo cualquiera en 3 partes iguales, o construir un polígono regular de 7 lados de forma exacta. A continuación vamos a definir una serie de elementos fundamentales con los que vamos a trabajar en geometría plana. Estos elementos son los siguientes. En primer lugar tenemos el punto, que es, junto con la recta y el plano, uno de los elementos fundamentales de la geometría, y por tanto no es posible definirlo. Simplemente diremos que un punto es un ente sin dimensiones que determina una posición en el plano. Se suele representar con una cruz y se nombra con una letra mayúscula. A continuación tenemos la línea, que podemos definir simplemente como una sucesión de puntos infinitamente próximos. La línea puede ser una recta cuando todos sus puntos se extienden en una misma dirección. Tampoco podemos dar una definición precisa de recta, al ser, como hemos comentado, junto con el punto y el plano, uno de los elementos fundamentales de la geometría. Se suele denotar con una letra minúscula. Una recta no tiene límites, es decir, se supone infinita. Si una línea no es recta, decimos que es una línea curva. Si cortamos una recta en 2 partes y nos quedamos con una de ellas, tenemos una semirrecta. Al punto de corte lo denominaremos origen de la semirrecta. Y si cogemos todos los puntos de una recta entre 2 dados, tenemos un segmento. Los puntos A y B se denominan extremos del segmento. Una curva muy especial es la denominada circunferencia, que está formada por todos los puntos del plano que están a la misma distancia de otro, denominado centro de la circunferencia. Denominamos radio de la circunferencia a un segmento que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia pasando por el centro. Obviamente su longitud es 2 veces la del radio. Si el segmento no pasa por el centro, se denomina cuerda. Al conjunto de puntos de la circunferencia entre 2 dados los denominaremos arco de circunferencia. Una recta que atraviesa una circunferencia, intersecándola en 2 puntos, se denomina secante, mientras que si la toca en un solo punto, se denomina tangente. Por otra parte, podemos definir el ángulo que forman 2 rectas como una medida de la inclinación relativa entre ellas. Nosotros en geometría plana lo mediremos en grados hexagesimales. Una circunferencia completa serán 360 grados, aunque en matemáticas es más usual utilizar los radianes como unidad de medida. Las rectas pueden ser perpendiculares cuando se cortan formando 4 ángulos iguales, o paralelas cuando no se cortan nunca. Por otra parte, podemos definir la distancia entre 2 puntos como la longitud del segmento que los une. La distancia entre un punto y una recta, esto es importante, se medirá sobre la perpendicular a la recta trazada desde el punto. Y del mismo modo, la distancia entre 2 rectas paralelas se mide sobre la perpendicular común a ambas. Como aplicación de todo esto, en este primer tema de geometría plana, es usual ver una serie de trazados geométricos clásicos, que denominaremos trazados fundamentales de la geometría plana. Con esto pretendemos emular a los antiguos griegos y a Euclides y realizar una serie de construcciones básicas partiendo de los 5 postulados euclídeos y empleando el razonamiento lógico. Vamos a ver, no os voy a engañar, muchos de estos trazados no los vamos a volver a ver nunca. Los vamos a hacer un poco por amor al arte. Vamos a intentar ponernos en la piel de los antiguos griegos y razonar como razonaban ellos, para ver cómo se empieza a construir todo el árbol geométrico a partir de simplemente estos 5 postulados. Otros de esos trazados sí que se utilizarán repetitivamente en muchos de los problemas de dibujo técnico. Bueno, pues lo primero es ver cuáles son los 5 postulados de Euclides. El primero de los postulados nos dice que desde cualquier punto se puede trazar una recta que pase por cualquier otro punto. Como veis, esto es un concepto muy sencillo. Nos van a dar 2 puntos en el plano, por ejemplo, el punto A y el punto B, y el primer postulado nos dice que podemos trazar una recta
que va a unir A y B. Algo tan sencillo como eso. El segundo de los postulados nos dice que toda recta se puede prolongar indefinidamente. Es decir, si nosotros tenemos una recta, nosotros la podemos prolongar por cualquiera de los dos lados de forma infinita, ¿de acuerdo? O de forma indefinida. Hacia allá y hacia el otro lado. Como veis, también es algo muy sencillo y muy intuitivo. Entonces, estos dos postulados nos permiten que para trazar nuestros problemas geométricos podamos utilizar una regla sin graduar, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar una escuadra, pero bueno, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es una regla sin graduar. El tercero de los postulados nos dice que se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un punto que va a actuar como centro, nosotros podemos trazar una circunferencia de cualquier radio, ¿de acuerdo? O sea, es decir, este postulado nos dice que podemos utilizar un compás, ¿de acuerdo? Yo puedo trazar una circunferencia de centro en el punto cero y de cualquier radio. Como veis, también muy sencillo. El cuarto postulado nos dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Si recordáis, un ángulo recto era aquel que estaba formado por dos rectas, ¿de acuerdo? Que dividían el espacio en cuatro partes iguales. Este era el símbolo de ángulo recto. Aquí no habla de 90 grados ni nada de eso. Simplemente ángulo recto. Aquel que divide el plano en cuatro partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros trazamos otro ángulo recto en cualquier punto del plano, en cualquier lugar del plano, estos ángulos van a ser los mismos, ¿de acuerdo? O sea, el ángulo es la medida de la inclinación relativa entre dos rectas. Pues la inclinación entre esta recta y esta va a ser la misma que entre esta y esta, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Y el último de los postulados, aunque se puede enunciar de diferentes formas, de hecho Euclides no lo enuncia así, lo enuncia de otra manera, un poco más enrevesada, pero bueno, esta es una forma muy fácil de enunciarlo. Dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a ella. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una recta, por ejemplo una recta R, y un punto por aquí, un punto A, exterior. Entonces, este postulado nos dice que solo vamos a poder trazar una paralela. No nos dice cómo trazarla, pero nos dice que se puede trazar una paralela y solo una, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Recta S paralela a la recta R. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 5 postulados de Euclides. Toda la geometría euclídea se basa en realizar razonamientos, ¿de acuerdo? Razonamientos lógicos a partir de estos 5 postulados, ¿vale? O sea, cualquier trazado geométrico que nosotros hagamos debe poder deducirse empleando el razonamiento lógico a partir de estos simples 5 postulados, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto los postulados de Euclides, vamos a intentar resolver, razonando a partir de ellos, una serie de problemas básicos de geometría plana. Entonces, el primero de los problemas sería este de aquí. Se trata de trazar la mediatriz del segmento AB, que nos dan, utilizando exclusivamente una regla sin graduar y un compás. Justo lo que nos decían los postulados de Euclides, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros podemos resolver este problema utilizando reglas sin graduar y compás, ese problema será un problema geométrico, ¿de acuerdo? Un problema geométrico según la geometría de Euclides. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fijaros, tenemos un segmento AB, dibujarlo así, y nosotros queremos hallar su mediatriz. Su mediatriz es la recta perpendicular al segmento, o si queréis, a la recta que contiene el segmento, es decir, que forma un ángulo recto, y además que pasa por su punto medio, ¿de acuerdo? Entonces, si pensáis un poco, es fácil deducir, no lo voy a hacer, pero bueno, es muy fácil, que cualquiera de los puntos de la mediatriz se encuentra a la misma distancia de los dos extremos del segmento, ¿de acuerdo? Es una propiedad fundamental de los puntos de la mediatriz. Entonces, basándome en eso, yo si cojo y abro el compás justamente desde cualquier punto hasta uno de los extremos del segmento, esa medida va a ser la misma que al otro, ¿de acuerdo?
Entonces, lo mismo ocurre si lo hago al revés. Si pincho en A y abro hasta el punto, y pincho luego en B y abro hasta el punto. Entonces, es muy fácil, ¿vale? ¿De acuerdo? Resolver el problema basándose en eso. ¿Cómo lo resuelvo? Pues cojo una medida arbitraria, la que yo quiera, pincho en uno de los extremos del segmento y hago un arco, ¿vale? Esa es la distancia desde el punto B hasta cualquiera de estos puntos, ¿de acuerdo? Ese radio del compás. Si yo con el mismo radio pincho en A, ¿qué cumplirá este punto de aquí? O sea, ¿qué cumplirá ese punto de ahí? ¿Qué propiedad cumplirá? Pues muy fácil, que va a estar a la misma distancia de A y de B. No sé cuál es esa distancia, pero sé que va a estar a la misma distancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ahí va a pasar la mediatriz. Si hago lo mismo con otra abertura cualquiera del compás, y normalmente se suele hacer por el lado contrario, ¿de acuerdo? Abriendo arbitrariamente, y con la misma abertura, pincho en B, o centro en B, trazo otro arco, ese punto de ahí va a cumplir la misma propiedad que este de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que está a la misma distancia de ahí de B, por tanto la mediatriz va a pasar por ahí. Una vez tengo dos puntos, pues ya, según el primer postulado de Euclides, puedo trazar una línea recta que los una y prolongarla, ¿de acuerdo? Según el segundo postulado. Entonces, esa línea, esa recta, será la mediatriz del segmento, ¿de acuerdo? Como veis, un problema trivial. Vamos con el problema número 2. Se trata de trazar una perpendicular a la recta R desde el punto P, ¿de acuerdo? Utilizando exclusivamente, como antes, una regla sin graduar y un compás. Es decir, tengo esta configuración. Tengo una recta R y un punto por aquí exterior P, ¿de acuerdo? Y yo quiero trazar la perpendicular desde el punto P a la recta R y no sé cómo hacerlo. Si yo pudiese, de alguna manera, fijaros, muy fácil, crearme aquí un segmento AB dentro de la recta, cuya mediatriz fuese esa recta que yo quiero, tendría el problema resuelto porque se hace como este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo crearme el segmento cuya mediatriz sea la perpendicular justo que pase por P? Pues teniendo en cuenta esa propiedad de la distancia que os decía antes. La distancia de P a A debe ser la misma que de P a B, ¿de acuerdo? Entonces, si yo abro el compás justamente esa distancia, el arco que trace va a pasar por A y por B, ¿de acuerdo? Es decir, he impuesto que el segmento es AB. Yo puedo abrir cualquier magnitud, ¿de acuerdo? Si abro esto, B estará aquí y A estará pues por aquí, ¿de acuerdo? Pero me da igual, ¿de acuerdo? Me da igual coger este segmento que este, ¿de acuerdo? Entonces, el problema, como veis, es muy facilillo. Abrimos, pinchando en P, abrimos el compás una magnitud arbitraria y hacemos un arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Este de aquí. Y con eso me aseguro que estos dos puntos, que voy a llamar A y B, son los extremos de un segmento cuya mediatriz, ¿vale?, pasa por el punto P, ¿de acuerdo? Y además la mediatriz va a ser perpendicular a la recta R, que es lo que quiero. Entonces, como ya tengo un punto de la mediatriz, solo me falta buscar otros dos puntos. Pues, pinchando en A, abro el compás, intentar abrir lo máximo que podáis, ¿de acuerdo? Así los trazados cometeréis, o sea, los trazados serán lo más exactos posible, es decir, cometeréis el mínimo error. Cuanto más sabráis, vais a cometer un error más pequeño, ¿de acuerdo? Y pinchando en B lo mismo, ¿de acuerdo? Pinchando en B, hacéis otro arco. La mediatriz, como antes, igual que antes, va a pasar por aquí, por este punto de aquí. Lo único que tenéis que hacer es unir ese punto con el punto P. Ya tenéis la perpendicular, es decir, la recta que forma 90 grados, un ángulo recto, con la recta R, ¿de acuerdo? Y que pasa por P. El punto P en este caso era exterior a la recta R. Si el punto P estuviera sobre la recta R, el problema se hace exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el problema número 3. Se trata de trazar una perpendicular a la semirrecta S, ¿de acuerdo?, por su extremo, el punto O, sin prolongar la semirrecta. Nos imponen esa condición. No podemos prolongar la semirrecta, ¿de acuerdo? Para ello debemos utilizar exclusivamente una regla sin graduar y un compás, ¿vale? Entonces, imaginamos que tenemos una semirrecta. En este caso es
su extremo O, y yo quiero trazar la perpendicular por aquí, ¿de acuerdo? La recta perpendicular, forma 90 grados, es decir, ángulo recto. Entonces, yo no puedo prolongar esto. Imaginaos que sí que la pudiera prolongar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a razonar un poquito, ¿de acuerdo? Si yo trazo una circunferencia de centro en O, por ejemplo, esta circunferencia de aquí, ¿vale? Esto va a cortar a la radio arbitrario, ¿de acuerdo? El radio cualquiera. Va a cortar a la recta S en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que quiero hallar, o que voy a hallar, la mitad de este segmento. Vamos a llamarle este punto 1, ¿de acuerdo? Del segmento O1. Entonces yo tendré que pinchar, hacer otra circunferencia con el mismo radio, por ejemplo. Si hago otra circunferencia, es decir, he pinchado en O con este radio, pues en 1 con el mismo, como veíamos antes. Entonces, esta circunferencia tendrá el mismo radio que la anterior. Y aquí podré obtener la mediatriz. ¿De acuerdo? Entonces, el radio, ¿vale? Se divide a la mitad, ¿de acuerdo? Este sería la mitad del radio de la circunferencia, un medio y un medio. ¿Vale? Si yo hago lo mismo por la... Aunque no lo puedo hacer en este caso, pero bueno. Hago lo mismo por la izquierda, ¿vale? Otra circunferencia del mismo radio, voy a obtener lo mismo. Voy a llamarle este punto 2, ¿vale? El centro de esta circunferencia, punto 2. Aquí voy a tener la mediatriz, ¿vale? Y aquí voy a tener esto dividido en un medio y un medio de radio. O sea, aquí tendré medio radio, medio radio, medio radio y medio radio. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que esta recta perpendicular que busco será la mediatriz de, por ejemplo, este segmento de aquí. ¿De acuerdo? O este de aquí, si queréis. Pero bueno, entonces, voy haciendo cosas. Vamos a ver. Cojo un radio arbitrario. Y me trazo este arco de aquí, ¿de acuerdo? Este arco de circunferencia que será parte de esta circunferencia de aquí, ¿vale? Entonces, ahora voy a trazar esta de aquí. Voy a trazar solo un poquito, un arco. Este trozo de aquí, ¿vale? Con el mismo radio. No he movido el compás, ¿eh? Entonces, tengo, de momento, este punto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo encontrar este segmento de aquí? Si yo localizo este punto, ya tengo un segmento cuya mediatriz es la perpendicular que yo busco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo localizo este punto? Pues simplemente es muy fácil, es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Hay un radio de circunferencia, si lo veis. Medio más medio, 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente con el mismo arco, yo abro, trazo otro arco y he localizado este punto de aquí, ¿de acuerdo? Voy a llamar a este punto, si queréis, ponerle nombres. A este punto le llamo 1, el 2 no lo tengo, a este le voy a llamar 3, si queréis, y a este 4, ¿vale? Entonces, aquí tengo el punto 3, perdón, el punto 3 es este y el 4 sería este, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo único que me restaría es hacer la mediatriz de esto, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la mediatriz, yo he hecho una circunferencia de centro en 3, justamente el mismo radio de siempre, pues tengo que hacer otra en 4 con el mismo radio, ¿de acuerdo? Simplemente sin variar de radio, pincho en 4 y hago esto. Entonces, veis, a base de hacer circunferencias, esta no me ha hecho falta ni hacerla, del mismo radio he llegado a este punto de aquí, estaría por aquí arriba y sería un punto de la mediatriz de este segmento, que es la perpendicular que yo buscaba, ¿de acuerdo? Simplemente lo único que me queda es unirla con el origen de la semirrecta, ¿de acuerdo? Esa es la perpendicular que estoy buscando, ¿de acuerdo? Esa de ahí. Bueno, vamos con el problema número 4. Se trata de trazar una paralela a la recta R, ¿de acuerdo? Pasando por el punto P, que tengo aquí, y para ello tengo que utilizar, como siempre, solo una regla sin graduar y un compás. Esa es la primera parte del problema. Después nos ponen otro problema que veremos a continuación. Entonces, si pensáis un poco, si yo tengo dos rectas paralelas, la R y la S, que es la que estoy buscando,
y trazo una circunferencia, ¿de acuerdo? De centro donde me dé a mí la gana, ¿de acuerdo? Donde queráis. Esa circunferencia además debe cortar a las dos rectas, ser secante con las dos rectas. Entonces, vamos a imaginarnos que la recta R la corto en los puntos 1 y 2 y en la recta S en los puntos P y Q. Como veis, tengo la misma configuración aquí. ¿De acuerdo? El punto P sería este de aquí. Entonces, ¿qué ocurre aquí en esta configuración? Pues que es muy fácil demostrar, además lo podéis ver por simetría, evidentemente, que esta cuerda, la que va desde el punto 1, o sea, el segmento que va desde el punto 1 al punto P, tiene que tener la misma longitud que el que va desde el punto 2 al punto Q, ¿vale? Entonces, esa longitud la puedo llevar con un compás, ¿vale? Muy fácilmente. Entonces, veis que el problema es muy fácil. Yo cojo, pincho donde yo quiera, ¿de acuerdo? No hace falta pinchar en la recta ni nada, donde yo quiera, y me trazo una circunferencia, ¿vale? De radio, que pase por P, vamos. De radio hasta P. La que yo quiera. Si no me cabe, pues lo que me quepa, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces, yo sé que este punto de aquí que he obtenido es el punto 1, este es el punto 2. Entonces sé que la distancia desde 1 hasta P va a ser la distancia desde 2 hasta un punto Q, que va a ser un punto de la paralela a la recta R que pasa por P, ¿de acuerdo? Muy facilillo. Problema. Entonces, pinchando en 1, cojo la distancia hasta P. Más o menos. Ahí la tenemos, ¿vale? Distancia hasta P. Y ahora, pinchando en 2, me hago este arco. Entonces, ahí va a estar el punto Q, ¿de acuerdo? Por el que va a pasar la paralela. Simplemente me queda trazarlo. Uniendo P y Q. Tengo la paralela, ¿de acuerdo? La segunda parte del problema simplemente me dice que repita el problema, trazando otra paralela, esta vez a una distancia D de la recta R. Bueno, este problema es muy fácil. Sería simplemente trazando primero una perpendicular, por este método, por ejemplo, de aquí arriba, llevando la distancia D sobre la perpendicular y después trazando una paralela, trazando bien o con este método o llevando otra perpendicular a la primera de las perpendiculares, ¿de acuerdo? Es un problema muy fácil y lo dejo a vosotros que lo hagáis. Entonces, como habéis visto, tanto cualquier problema de perpendicularidad como el de paralelismo es un problema que se puede resolver a partir de los postulados de Euclides, es decir, mediante un razonamiento lógico a partir de los postulados de Euclides. Por lo tanto, es un problema de geometría euclídea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el problema número 5. Nos piden sumar y restar los ángulos alfa y beta transportándolos, y para ello vamos a utilizar solo una regla sin graduar, como siempre, y un compás, ¿de acuerdo? Entonces, el copiar o transportar un ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es un problema que se puede resolver a partir, o sea, simplemente basándose en los postulados de Euclides, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, si veis, si yo tengo aquí un ángulo cualquiera, un ángulo alfa, por ejemplo este de aquí, que va a medir la inclinación, es una medida de la inclinación relativa entre dos rectas, entre estas dos rectas, esto se denomina vértice del ángulo. Entonces yo puedo copiarlo o transportarlo sobre, a partir de otra recta, dado su vértice, ¿de acuerdo? O sea, puedo copiarlo aquí. ¿Cómo lo copio? Pues simplemente yo me hago un arco de circunferencia, de centro aquí en el vértice, me hago el mismo arco aquí, igual, exactamente igual, el mismo centro, el mismo radio, y lo único que tengo que medir es esta cuerda de aquí, ¿de acuerdo? Este segmento. ¿Cómo lo mido? Pues con el compás, lo llevo así y ya está, ya tengo el ángulo copiado. Entonces, si yo puedo copiar o transportar un ángulo, puedo sumar y restar ángulos construyéndolos a partir, o sea, sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, para copiar el ángulo alfa, aquí, por ejemplo, aquí me piden la suma de los dos, alfa más beta, alfa más beta. Entonces, abrís el compás, intentar, repito, abrirlo lo mayor apertura que podáis para que los errores se minimicen, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con beta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto de aquí. Yo me lo tengo que llevar a partir de aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger el mismo radio, ¿vale? Este es el vértice del ángulo, de mi nuevo ángulo.
Entonces lo hago así, ¿de acuerdo? Hago otro arco. Y lo mismo aquí. Aquí voy a construir la diferencia. Pinchando nube. Así. Entonces, lo único que tengo que hacer es llevarme el ángulo alfa. Entonces, para llevarme el ángulo alfa, yo tengo que pillar o coger esta cuerda, ¿de acuerdo? Transportar ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, si lo transporto aquí, ¿vale? Ahí tengo el ángulo alfa. Desde V hasta ese punto que se forma ahí, ¿vale? Este ángulo vale alfa, ¿de acuerdo? Y aquí sería igual. Simplemente la misma cuerda. Ahí. Y ahí me he vuelto a llevar el ángulo alfa. ¿Vale? O sea, tengo alfa y alfa de momento. Si quiero alfa más beta, pues tengo que llevarme a partir de este lado beta, valor de este ángulo, ¿de acuerdo? Sumarlo, añadirlo a este, ¿de acuerdo? Muy facilillo, es un problema muy simple. Como veis, todos estos problemas trazados fundamentales son problemas muy simples, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo el valor de la cuerda, el ángulo beta, ojo, cogido con el mismo arco, ¿vale? Y me lo llevo aquí, por ejemplo ahí, ¿vale? Aquí lo voy a sumar y aquí tengo que llevármelo en sentido contrario porque lo voy a restar, ¿de acuerdo? Lo llevo hacia el otro lado, hacia acá. Entonces, ahí está. Alfa, beta, pues alfa más beta. Y aquí tengo alfa, este es beta, pues este que me queda aquí será alfa menos beta, ¿de acuerdo? Como veis, un problema muy facilillo. Bueno, vamos con el problema número 6. Se trata de trazar la bisectriz del ángulo que forman las rectas R y S. ¿De acuerdo? Entonces, me imagino que ya sabréis, y no os lo digo yo ahora, la bisectriz de un ángulo, del ángulo que forman dos rectas, es otra recta que divide el ángulo en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, esta de aquí. Ahora esta de aquí. Bueno, este problema también se puede resolver muy fácilmente utilizando regla y compás. Simplemente os podéis hacer una circunferencia, ¿de acuerdo? Concentro en el vértice del ángulo y vais a tener dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Entonces, si vosotros hacéis centro en uno y cualquier radio, este arco de aquí va a cortar a la bisectriz en este punto, ¿de acuerdo? La bisectriz no la tengo, ¿de acuerdo? Todavía. Entonces, esta distancia de aquí tiene que ser la misma que la que hay desde 2, ¿de acuerdo? Recordad que la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, no puede ser mayor, es muy fácil de demostrar. No puede ser ni mayor ni menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo este punto? Pues pinchando en 2, haciendo centro en 2, con el mismo radio anterior, ¿de acuerdo? Tendrá el otro arco, tendrá que pasar por un punto de la bisectriz, ¿de acuerdo? Por ese punto de ahí. Entonces, pues, un problema muy facilillo. Bueno, de unos problemas más triviales de geometría. Recordad, intentar abrir siempre lo máximo posible, ¿vale? Para que el trazado sea lo más preciso que podáis. Yo abro así, tengo los dos puntos y ya, pues con otra abertura cualquiera, la mayor, repito, posible que podáis. Arco, y desde aquí, centro aquí, pues hacéis otro arco, ya está. El bisectriz tiene que pasar por ahí. ¿Vale? Lo que os quedaría es unir con el vértice del ángulo y ya tendréis la bisectriz. Pues un problema muy fácil. En cuanto al problema número 7, tenemos que trazar a la bisectriz de otro ángulo, el ángulo que forma las rectas R y S, pero ahora este ángulo se va a cortar fuera de los límites del dibujo, es decir, no podemos acceder al vértice, como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos plantear este problema? O sea, tenemos las rectas R y S, pero se cortan por ahí, pues, muy lejos. Entonces, si lo pensáis un poquillo, es muy fácil de resolver. Es simplemente, hay una especie de truco, que es trazar
una tercera recta, la que queráis, ángulo cualquiera, la recta que os dé la gana, ¿vale? Simplemente tiene que cortar a R y a S, es decir, se secante con R. Le voy a llamar T a esta recta. Vale, entonces, si vosotros hallaseis la bisectriz de la recta T y la recta S, ¿de acuerdo? O sea, esos puntos, todos esos puntos cumplirían que está a la misma distancia de T y de S. Y si trazáis la bisectriz de las rectas R y T, todos esos puntos están a la misma distancia de R y de T, obviamente, por ser puntos de la bisectriz. Entonces, ¿qué ocurre con este punto de aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues si lo pensáis un poquillo, imaginaos que ese punto está a una distancia de R y de T, por estar en la bisectriz, de, vamos a suponer, 3 centímetros y medio. Entonces, también tiene que estar a la misma distancia de T y de S, pero de T estaba a 3 centímetros y medio, luego de S también tiene que estar a 3 centímetros y medio. Es decir, ese punto está a 3 centímetros y medio de S, de T y de R. Luego ese punto pertenece a la bisectriz de R y de S, ¿de acuerdo? Es un punto de la bisectriz de las rectas R y S. Vale, ¿cómo podemos hallar otro punto? Pues haciendo el mismo razonamiento, pero por el otro lado, ¿de acuerdo? Trazando otro par de bisectrices, ¿vale? Donde se corten, tenemos un punto que debe pertenecer a la bisectriz de las rectas R y S. Luego, si yo las uno, o sea, uno de esos dos puntos, tengo la bisectriz que yo buscaba, ¿de acuerdo? Es un problema que si lo pensáis un poquillo también es muy sencillo. Pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Pues, como os he dicho, voy a trazar una recta cualquiera, ¿de acuerdo? Puedo trazarla como yo quiera, ¿vale? Llamarle T. Y tengo que hacer 4 bisectrices, ¿vale? Entonces, intento abrir lo máximo posible el compás, bueno, dentro de lo que yo puedo, más o menos. Voy a intentar hacerlo así un poquillo grande, para que el trazado sea preciso. Aquí también intento abrir un poquillo todo lo que puedo. Que se corte me da igual, ¿vale? Entonces voy a hacer la bisectriz de estos 4 ángulos. Por ejemplo, de este de aquí, de este ángulo de las rectas T y S. Abro así bastante, no sé, por aquí. Bueno, más o menos va a quedar por ahí. Así. Pinchando aquí. Tengo ese punto. Por ese punto pasará la bisectriz de las rectas S y T, ¿de acuerdo? La trazo. ¿Vale? Hago lo mismo con las rectas R y T, ¿de acuerdo? Si yo pincho aquí, a un arco y pincho aquí, y hago el mismo arco, esta sería la bisectriz de las rectas R y T, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto de ahí, pertenece a la bisectriz de las rectas R y S, ¿de acuerdo? Si lo hago lo mismo por el otro lado, pinchando aquí, trazo este arco y este de aquí. Tengo aquí el punto que buscaba para hallar la bisectriz de las rectas T y S, ¿vale? Y por el otro lado hago lo mismo, pinchando aquí, arco, y pinchando aquí, arco, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo la bisectriz de las rectas T y R, ¿vale? Y ese punto de ahí es otro punto de la bisectriz de las rectas R y S. Entonces simplemente me queda unir los dos puntos, perdón, que te he encontrado. Uno de esos dos puntos, ¿de acuerdo? Y este es mi resultado final, la bisectriz de las rectas R y S, cuyo vértice desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, si lo pensáis un poquillo, es un problema, aunque es muy tedioso porque tiene muchas operaciones, pero es muy sencillo. ¿Vale? Y por último, vamos con el problema número 8, en el que me piden que dividamos un ángulo de 90 grados en 3 partes iguales, ¿de acuerdo? O sea, la división de un ángulo en 3 partes iguales, de un ángulo cualquiera, no es un problema geométrico, pero sí es un problema geométrico dividir un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, en 3 partes iguales. ¿Vale? Se puede resolver utilizando una regla y un compás. Entonces, ¿cómo planteo ese problema? Si os pensáis un poquillo, si cogéis un segmento
y hacéis centro aquí y centro aquí, radio hasta el otro extremo del segmento, ¿vale? Se va a formar un triángulo, ¿de acuerdo? Equilátero, o sea, es un triángulo con los tres ángulos iguales. Entonces aquí tenéis un ángulo de 60 grados. Si os hacéis una perpendicular, ¿vale? Aquí tenéis si estos son 60, estos son 30 grados. Entonces esta sería la tercera parte de 90 grados, que es uno de los primeros que quiero, o sea, una de las divisiones que quiero hallar, ¿de acuerdo? Quiero hallar 30, 30 y 30. Entonces, es una construcción muy sencilla, ¿de acuerdo? Simplemente es, pincháis aquí, con un radio más o menos grande, ahí, pincháis aquí, y la idea es eso, construirme, si yo uno de estos puntos, me construyo ese triángulo equilátero. No lo necesito, simplemente lo quiero hallar esta recta de aquí, que es una de las que me van a dividir. ¿De acuerdo? Este ángulo en tres partes iguales. Estos son 30 grados, como he dicho. Entonces, aquí tengo 60, tengo que hacer la bisectriz. Entonces, para hacer la bisectriz, pues simplemente voy a aprovechar que ya tenía este arco trazado. Simplemente pincho aquí con un arco cualquiera, voy a aprovechar este, porque podría hacer otro cualquiera, pero bueno. Aprovecho este y pincho aquí con el mismo arco, así. Me da igual, puedo hacer esto. Lo voy a hacer entero para que veáis que es el mismo. Pero bueno, que puedo hacer solo un trocito, ¿vale? Entonces, ese punto de ahí es la bisectriz de los 60 grados. Si lo uno con el vértice del ángulo, ya tengo los tres ángulos, ¿de acuerdo? 30, 30 y 30, ¿de acuerdo? He dividido en tres partes iguales un ángulo de 90 grados, que es lo que quería hacer. Como veis, también es un problema muy sencillo. Es un problema geométrico, ¿de acuerdo? Es un problema que se puede construir con regla y compás. Entonces, es un problema de la geometría euclídea, ¿vale? Entonces, bueno, para que practiquéis todos estos problemas, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un PDF con los enunciados, ¿de acuerdo? Espero que hayáis entendido todos los conceptos que he explicado en el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.